Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de la serie Inteligencia Cultural. Les habla Lilian Calvache Muñoz y el día de hoy tenemos una súper invitada muy especial. Desde Londres, en Colombia, migración, cultura e identidad. En este episodio estamos explorando historias que conectan mundos y enriquecen nuestra diversidad cultural. Hoy con nuestra invitada especial, Calú de la Tierra. Estás viendo la parte 1. Recuerda suscribirte a nuestro canal, hacerle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros siguientes episodios. ¿Eres nuevo en el tema de la inteligencia cultural? Recuerda que puedes empoderarte con este conocimiento en el libro Diáspora Global Cultivando tu Inteligencia Cultural Colectiva. Calú de la Tierra es una destacada defensora de los derechos humanos y del medio ambiente. Su trabajo como activista, con un enfoque especial en la cultura, ha sido fundamental para crear conciencia sobre la importancia de la identidad. Desde su base en el Reino Unido, ha ampliado su influencia a varios países, logrando unir voces y corazones en torno a la diversidad cultural y su respeto. Hoy nos habla desde Cali, Colombia. Bueno, el día de hoy estamos con Calú. Es una invitada súper especial. Es un honor para mí estar aquí contigo, Calú. Muchas gracias. Lili, gracias por la invitación y nada, me siento inspirada en este espacio. ¿Y qué hago aquí? Me sigo respondiendo esa pregunta. Bueno, porque estoy de paso otra vez en Colombia, donde crecí y donde viví por 20 años. Y luego oportunidades de la vida y circunstancias pude vivir y estoy viviendo en estos momentos en Londres. Duré bastante tiempo, o sea, fueron varios años antes de nombrarme como migrante. O sea, no había caído en cuenta de eso, como muchos otros aspectos de nuestra identidad. Hay muchas razones por las cuales migramos. Algunas son razones forzadas, otras económicas. Finalmente, pues el migrar, el moverse es algo muy humano. Y las fronteras y los bordes también son una construcción. Es expandirse. Pero también esas fronteras existen porque alguien las determinó, o sea, existen en un mapa porque alguien las dibujó, porque algún gobierno, o sea, es algo político. Y yo creo pues siento que hay una naturaleza innata de movernos, de migrar, como las aves, como, o sea, muchos otros también animales y seres en la naturaleza migran. Entonces, ahora estoy de regreso, llevo casi 2 años en Colombia nuevamente, en este territorio. Me siento muy conectada con la cordillera, que pues, fue algo que era un referente diario durante mi tiempo pues, que crecí en Cali. Y eso hace parte de mi identidad, pues como lo cultural, el lenguaje. Es confuso porque o sea, también es un idioma colonial, ¿no? O sea, a partir del, bueno, no se llama descubrimiento porque no nos descubrieron. Yo también soy activista y entonces hay que nombrar las cosas por su nombre, y pues fue un genocidio y los que quedaron, y ahí fue una mezcla forzada. Y heredamos parte de lo que se heredó fue este idioma, que nos de alguna manera también nos limita, o sea, tiene sus propios límites, tiene sus propias fronteras, y impacta la manera como vemos el mundo, impacta nuestra perspectiva. Lo mismo con el inglés, el portugués, el idioma, o sea, el idioma se refuerza
y crea cultura. Por eso cuando empezamos a jugar con el idioma, alterar el idioma, también podemos impactar esa cultura, lo cual como activista es lo que yo pues, busco y de lo que me educo y de lo que hablo y lo que invito a otros a cuestionar. O sea, porque la cultura no es fija, y lo que llamamos tradición ahora puede tener 100, 150 años. La institución del matrimonio tiene siglos, tiene milenios, es reciente. Ciertas religiones, bueno, la religión de pronto es un poquito más largo, pero comparado con el tiempo que llevamos como seres humanos en este planeta, había que entonces preguntarse si qué es tradición, en qué momento se vuelve tradición. Hay el tema que a mí me apasiona es el género y el concepto, esa palabra como tal es reciente, o sea, no tiene ni, no, o sea, desde los 70 fue cuando se empezó a nombrar, o sea, un tris más de medio siglo, ¿no? Y sin embargo estamos muy apegados a lo que eso significa. Y por ende a los roles de género, a cómo se supone que nos debemos comportar según los genitales con los que hayamos nacido. Y bueno, hay demasiado, otra vez, límites y fronteras y bordes alrededor de lo que es aceptable, socialmente aceptable. Me estoy distrayendo con una, es muy bello ahí, no sé, había como un roedor y luego había Para que sepamos en qué ambiente estamos en este había momento. también una guacharaca, ya se tranquilizaron, pero sí, muy bello Este espacio. sí. Seguimos con migración, cultura e identidad. Estamos explorando historias que conectan mundos y enriquecen nuestra diversidad cultural con Calú de la Tierra. Gracias por tu apoyo. Recuerda darle me gusta, comentar y compartir. Quiero volver al tema de la otredad o de la identidad, porque pues, se puede abordar desde muchos ángulos, desde un aspecto que podríamos llamar por así espiritual, pues es una ilusión, porque finalmente pues llegamos como al mundo, bueno, dependiendo de las creencias, puede ser como un libro completamente nuevo, puede ser que traigamos y ya se sabe que por el lado del trauma intergeneracional hay muchas cosas que ya traemos con nosotros, que están escritos en nuestro ADN, que están escritos, o sea, yo trabajo con el cuerpo, entonces para mí es muy real el hecho que esté de alguna manera presente en nuestros huesos y en nuestra sangre. Y luego entonces es saber, vale, desde este abordaje es una ilusión, o sea, no es real porque nos vamos creando lo que a veces se llama el ego, la personalidad, con las cuales que parece real, ¿no? Y que nos sentimos identificados. Entonces, pero hay otros abordajes en donde sí podemos nombrar diferentes aspectos de esa identidad, que puede ver con el aspecto migratorio, que puede ver con género, que puede ver con sexualidad, que puede ver con clase, que puede tener que ver con raza. Y todo eso crea como que diferentes segmentos que en algún momento es importante tener la etiqueta para organizarnos en cuestiones de derechos, para poder decir, para movilizarnos también dentro del activismo. Y a veces la gente tiende a pensar que es que ahorita se están inventando identidades nuevas y resulta que son identidades que siempre han existido pero no han sido nombradas. O algunos no han sido nombradas en español o en estos idiomas o lenguajes coloniales. Y hay personas que se pueden identificar con esas diferentes maneras de vivir, de existir, y esa otredad da miedo. Por eso ahí es donde yo creo que donde va la educación,
aquí hay otro ser humano, aquí hay otro ser humano y compartimos esa humanidad, compartimos una experiencia y a través de como tu historia de vida, en mi historia de vida, bueno, traemos unas heridas, traemos unos talentos, traemos unos privilegios, traemos aspectos de nuestra identidad que hace parte de esas comunidades marginalizadas y por ende están expuestas a la opresión, están expuestas a la discriminación y es lograr posicionarnos, aunque ese posicionamiento no es estático, porque siempre se va a estar moviendo porque hay partes de nuestra identidad que son invisibles. Hay partes de nuestra identidad que van a tener un reconocimiento social, o sea, hay partes de nuestra identidad que nos van a dar estatus así no lo queramos, hay partes de nuestra identidad que nos van a dar acceso, hay partes de nuestra identidad en donde nos van a negar acceso. Entonces eso nos logra como visualizar ese posicionamiento y a partir de ahí decidir yo qué puedo hacer desde este lugar. Y para mí siempre es como desde los aspectos en los que tengo privilegio, ahí tengo agencia y ahí puedo accionar. Y desde esta fortaleza puedo abrir espacio para otras voces de aspectos míos que están marginalizados. Y entonces hay identidades que están marginalizadas y yo creo que se trata de eso, de incluirnos cada vez más, de dejar de temer esa diferencia, de escucharnos. Y obviamente hoy en día hay mucha división y mucha segmentación por falta, yo creo que es de reconocer esa humanidad, de prácticas de compasión, de empatía, de solidaridad. Estamos muy divididos y eso no es casualidad. O sea, hace parte otra vez de lo que hablábamos del capitalismo que genera un sentido del individuo, de la manera de cómo definimos esa identidad y de cómo yo, de manera aislada, o sea, nada en la naturaleza está aislado, sin embargo, como seres humanos tenemos que aislarnos en esos núcleos familiares pequeños, tenemos que resolver, o sea, se deja de hablar de la opresión estructural para luego hacer al individuo responsable de sus circunstancias individuales, de pobreza, de enfermedad, sin mirar el contexto. Entonces es como invitarnos a mirar el contexto y a sabernos conectados como el resto de este planeta en el que habitamos, o sea, esa jerarquía confundida que tenemos como seres humanos, como si nosotros existiéramos en esa punta de la pirámide y no ver esto como un universo tridimensional que está girando en donde no hay jerarquías. Esa es como la invitación y por eso el volver a conectarnos y volver a no necesariamente regresar como al pasado, pero sí saber que había mucho conocimiento y mucha sabiduría en nuestros ancestros que se ha perdido, que se ha transformado, que ha sido prohibido, pues eso hizo parte, ¿no? de ese genocidio, de exterminar, de desaparecer mucha información, o muchas creencias, muchas prácticas que nos conectaban con nuestro planeta, con esta tierra, y afortunadamente siento que está saliendo más a la luz, que hay más conciencia. De eso se trata, de decir a qué vinimos, o sea, cómo terminamos en este planeta, en este espacio diverso y esta oportunidad que tenemos como seres humanos de crear lo que sea que visualizamos, y si lo que estamos creando no coincide con eso que visualizamos, dónde está la agencia para transformarlo. Y pues eso empieza otra vez, o sea, como cada cual, como qué vidas nos imaginamos, qué culturas y qué sociedades y qué comunidades. Y claro que es difícil tener espacio para imaginarnos y visualizar cuando estamos concentrados en sobrevivir. Y ahí es donde viene, como para mí, súper importante nombrar ese concepto, esas dinámicas de poder, el privilegio y la opresión, o sea, dónde estoy yo, en ese posicionamiento que me logra
que me informa a mí dónde estoy y qué puedo hacer desde donde estoy. Comparte tus ideas en el chat sobre este tema. Para ti, ¿qué implica la palabra cultura? Bueno, Carlos, entonces, como tú tienes también esta oportunidad de ver los dos lados del espectro, ¿cómo es el tema que te apasiona en Londres y cómo es acá en Colombia? Para que nos orientes un poquito al respecto. De pronto, antes de hablar de esa diferencia, podemos intentar definir qué es género, y la definición que a mí más resuena conmigo es como la percepción como biosociocultural, o sea, no es una sola cosa, es esta mezcla que genera esa identidad. No somos, a veces se habla que si es nature o nurture, o sea, si es naturaleza o es algo que se infunde, y realmente es una mezcla de todas estas cosas, porque no existimos aislados. O sea, aquí en este momento hablar de género es un intento metafórico de aislarlo, pero no existe por fuera de una cultura, por fuera de esos condicionamientos sociales, y por fuera de nuestro posicionamiento en relación a todos los demás. Entonces, teniendo en cuenta que es algo pues relativamente nuevo como concepto, como en el sentido de que usualmente quiero hacer una diferenciación, hay mucha confusión entre género y sexualidad, tal vez porque dentro de la sigla LGBT hay combinadas sexualidades con géneros, entonces la sexualidad tiene que ver más con esa, por quien yo me siento atraído, tiene que ver con algo externo, y por eso me puedo definir, porque siento esa atracción o esa carencia de atracción, porque también existe la asexualidad, que es completamente normal, como todas las demás sexualidades, y entonces tiene ese referente externo. Pero cuando hablamos de género, es algo personal, es algo interno, es algo, tienes que... Entonces estamos intentando aclarar esa diferenciación entre sexualidades y género, que la sexualidad es algo que tiene que ver con atracción o la falta de atracción hacia otros seres humanos, y por eso hay ese referente del otro. El género es algo que es interno, que es como yo me siento y como yo me identifico, y que la mayoría del tiempo coincide con la biología, con tu anatomía, con tus genitales, y que a veces no. Y cuando no, pues de cuando no coincide, surge la comunidad transgénero, que puede ser, a veces se ve como un término que cobija otras identidades, y también tenemos que tener en cuenta la limitación del idioma, nuevamente. O sea, no todas las personas en el mundo que se identifican por fuera de lo convencional las podemos entrar en una categoría que esta cultura está definiendo, porque en sus propios espacios, en sus propias comunidades tienen definiciones diferentes, que son diferentes. Por ejemplo, la comunidad de los Mushe, que es el tercer género mexicano, ellos tienen un rol que es un rol comunitario, mientras que en la medida, o sea, por eso te digo, nada se puede aislar. Después de la revolución industrial se refuerza la idea del capitalismo, el individualismo, y ya entonces en teoría todos tenemos como identidades que son desconectadas, o sea, yo puedo ser yo con estas identidades solita en este espacio, pero hay culturas o hay grupos indígenas o hay sí, comunidades en donde su identidad de género está directamente ligado con su rol comunitario, y eso me parece muy bello el haber estudiado algo sobre el tercer género, porque ellos no se nombran como transgénero, se nombran como mushe, o sea, esa es la palabra.
Entonces ahí teniendo pues como de manera muy breve esa aclaración, me preguntaba sobre cómo percibo el tema de género en estos dos lugares. Y cada cual pues tiene sus limitaciones y está impactado por otros aspectos culturales de manera diferente. Hablamos de la religión, o sea, la religión, por más que en teoría aquí en Colombia esto es un país secular, hay muchas expresiones religiosas dentro de la política, hay muchos eventos políticos que se abren o con una misa o con bendiciones entonces allá hay un poquito más de separación entre la iglesia y el Estado. Y como esto no es aislado, cuando vemos por los derechos, o sea, la lucha de los movimientos por los derechos de la liberación en cuanto a las comunidades marginadas, pues hay muchos más avances que permiten también que la comunidad LGBT, tanto la diversidad sexual como la diversidad de género o géneros disidentes, también accedan a los derechos que todas esas luchas han logrado como conquistar. Porque se puede nombrar todo como la otredad. Y la otredad usualmente genera miedo, porque es lo desconocido. Y ese miedo, si no se sabe manejar, va a generar violencia. En primer momento genera discriminación, o sea, primero genera los estereotipos, luego está pues la cantidad de assumptions, juicios que yo puedo hacer. El estereotipo lleva juicio, el juicio lleva pues algo más y eso cada vez va adquiriendo más fuerza, y luego pues está la discriminación indirecta, bueno, también están las microagresiones, la discriminación, y luego de ahí se puede llegar a la violencia, que es lo que tenemos en muchas partes del mundo, en donde hay limpiezas étnicas o genocidios, precisamente porque estos seres humanos se les cuestionó su humanidad, y porque por alguna razón culturalmente pensamos que son menos seres humanos que ese otro grupo de seres humanos, y por ende de alguna razón son disposables, no sé si eso se pueda pues traducir como desechables, o sea, podemos disponer de este grupo de seres humanos porque es menos humano que este otro. Ahí la religión ha tenido mucho que ver, desafortunadamente. Y lo que va pues. Bueno, Calú de la Tierra. Esa es otra pregunta que te tenía. ¿Cómo sale Calú de la Tierra? ¿De dónde sacas el nombre? Para ir cerrando el espacio y que nos digas qué te llevas de aquí de Colombia. Ya, esa es de hecho tengo pendiente escribir un cuento que se llama El día que conocí mi apellido. Porque en ese proceso del activismo decolonial, o sea, como los feminismos, como otros muchos activismos son cotidianos, son prácticos. Esto no es un activismo de academia, no es un activismo teórico, sino qué puedo hacer yo en mi cotidianidad para generar un cambio directo, indirecto, simbólico, metafórico, o sea, qué puedo hacer. Y en esa exploración personal de lo colonial, reflexioné sobre mis apellidos. Que al igual que todo, inicialmente uno cree que la sexualidad, el género, los apellidos, esto es algo estático, ¿no? Esto es algo heredado, esto es algo que no se puede cuestionar, esto es algo tallado de alguna manera en los huesos, o tallado en la cultura. Y luego caí en cuenta que no, o sea, precisamente esos pues apellidos, uno de mis apellidos era español y el otro era portugués, y eso es pues herencia colonial, que tiene ese legado genocida, legado violento, legado abusivo del que yo quise como que este linaje para aquí conmigo, energéticamente, metafóricamente, como que yo no deseo cargar esto, y cuestionar
y cuestionar esa autoridad, o sea, quién lo bautiza a uno aquí, quién le da los nombres, puedo yo ser esa autoridad, puedo ser mi propia autoridad. Y me di cuenta que sí lo podía hacer, que realmente hay muchas más cosas que uno podría cuestionarse y que uno cree que no, y pues realmente aquí en Colombia legalmente es posible cambiarse el nombre una vez en la vida, o sea, es posible, incluyendo los apellidos. Y duré muchos años probando el nombre, algunos años buscando mi apellido, porque la idea no era apropiarme de algo que tampoco fuera yo. O sea, yo no me podía llamar algún nombre indígena que tiene un simbolismo indígena, pero no, yo no estoy conectada con esa parte cultural colombiana, ni podía ir, o sea, como que me gusta, eso es lo que hablamos de apropiación cultural, ¿no? Esto me gusta a mí, entonces ahora yo me voy a llamar esto que significa algo que nunca en la vida lo he investigado, me acabo de enterar, y ese es ese abordaje colonial, esto me gusta y me lo llevo. Entonces este fue un proceso muy como meditativo, de exploración, de impaciencia, como ese abordaje también que tiene la permacultura, de observar, como cuál podría ser mi apellido. Y cuando llegó me quedó muy claro que había llegado, porque fue pues un momento mágico, lleno de símbolos y lleno de ritual, y entonces pues también lo sostuve y también lo tuve como presente en mi cuerpo, en mi psique, en mis emociones, como para estar segura. O sea, yo también a veces trabajo con los sueños, entonces este fue un proceso que no fue acelerado, fue muchos años hasta de afianzarme en ese nombre y ahora sentir que ya, o sea, que de alguna manera los nombres nos escogen, o sea, uno no cree que uno escoge y que y ahora cada vez encuentro como más simbolismo y más sentido, y he encontrado como momentos en el pasado dentro de mi escritura que he hablado de algo similar, pues porque finalmente pertenecemos al planeta Tierra, o sea, yo soy de la Tierra, y es ese recorderis cotidiano de pertenencia. Y también porque hago un trabajo con la muerte consciente, saber como que en algún momento pues esos son mis orígenes y así va a ser mi final, volviéndome, desintegrándome y volviendo, o sea, voy a seguir existiendo en partículas, en moléculas, pero es regresar al origen. De ahí la historia resumida de lo que es mi nombre. Y por otro lado, ¿qué me llevo? Me llevo esa cercanía con la cordillera, con la montaña, es como el sentir la presencia que no la tenía tan claro, sino ahorita al regresar, como volví a sentirla en mi vida. Esto también yo siempre he sentido, o sea, no me hizo falta haberme ido para empezar a como a reconocer la biodiversidad y el acceso, no solamente que exista, pero también el acceso. A mí esto me parece un regalo el poder estar cerca de la naturaleza de esta manera, de poder estar en comunión con el río, con los árboles, con los pájaros, como dependiendo de como dependiendo de donde estemos, también un ritmo diferente en donde siento que me siento más conectada, como aquí me siento conectada con el territorio de una manera que ya no me he sentido. Allá me siento conectada con la cultura, aquí me siento conectada con el territorio, y por eso me costó nombrarme colombiana, porque caí en cuenta como que no, o sea, esas montañas no tienen nombre, o sea, alguien le puso un nombre a este territorio y tiene unas fronteras políticas.
sociales, culturales, pero fue como el haber venido y también como como este playground, este espacio de explorarse, porque pues es muy fácil encontrar paz y tranquilidad por allá en la montaña, lejos o por allá en algún lugar en donde tienes acceso a muchas cosas o tienes estabilidad, pero yo creo que pues por decirlo así, esta puesta en escena cultural es un campo educativo, es una oportunidad de crecer muy tangible, porque nos roza constantemente pues lo que hemos hablado, el ego, la personalidad, nuestros deseos. Es como una invitación a soltar el control, porque aquí las cosas se van a dar cuando se vayan a dar y cómo se vayan a dar, y es muy difícil tener una idea segura. Hay muchas variables y mucha incertidumbre, y este me parece un campo como ideal para afianzar ese trabajo interno, esas prácticas personales en donde se tiene uno que enraizar en otras cosas, en cosas más permanentes, aunque igual sabemos que todo es una ilusión, pero en esta humanidad hay cosas que son más permanentes y que son internas, y eso. Gracias. Bueno, Calu, ha sido súper interesante charlar contigo y escuchar ese punto de vista que has compartido con todos nosotros. A mí me encanta la historia de tu nombre. Ojalá pues todos pudiésemos pensar también en qué es ese significado que tiene el nombre de cada uno, porque pocos lo hacemos, ¿no? Y agradecerte muchísimo que nos hayas permitido este espacio y vernos en una siguiente oportunidad. Entonces quiero que despidas este espacio con un mensaje. Primero, es un placer, gracias por la invitación y el espacio para hablar de lo que me apasiona, y la invitación sería reflexionar sobre la otredad, sobre eso que representamos, y cómo podemos abrazar esa otredad interna en la medida en que podamos aceptar, abrigar, consolar, darle la bienvenida a todas esas formas que tenemos de ser y de estar internas. En esa misma medida le podemos dar la bienvenida a esa diferencia, a esa diversidad que existe externamente. Entonces es eso, es decir, en mí habita una otra edad, y por eso de hecho eso nos hace humanos, nos hace todavía más humanos, el poder reconocer la otra edad que habita en mí, y por eso poder reconocer la que habita en ti y saber que nos une esta condición de ser humanos. Muchas gracias, Carlos. Muy bonito tu mensaje. Realmente no hemos pensado en esa parte, porque siempre empezamos desde una afuera, pero muy pocas veces nos miramos desde el adentro, y desde ahí hacemos cantidad de cosas que de pronto si se pensara en yo desde aquí adentro, qué soy, qué quiero, qué digo, qué actúo, pues yo creo que la situación sería un tantico diferente. Pero gracias por esa reflexión. Bueno, que te vaya súper bien. Yo creo que en una siguiente oportunidad tendremos una parte 2 para que nos comentes sobre tu libro, ¿no? Claro que sí, me encantaría. Pero entonces danos un adelantico sobre tu libro. El libro, bueno, está conectado con el tema de la muerte consciente, y fue como todas las aventuras, o lo que fue aventurarme en el mundo de la industria de la muerte, para intentar tener una experiencia auténtica, que es lo que yo intento con mi ser, a lo que invito a otros, y es como en este momento de intensidad que necesito, o sea, puedo cuestionar los condicionamientos, la cultura, yo qué necesito para integrar este proceso, este ser amado, otro ser humano que amo, qué necesito, cómo lo puedo acompañar, y así de alguna manera ir reclamando estos rituales que siempre fueron nuestros y estos procesos que siempre fueron nuestros, o sea, por milenios,
y arrebatárselos a la industria que ahora se ha generado alrededor. Y bueno, el libro fue eso, fue ese proceso. O sea, tiene momentos muy intensos, momentos de humor, momentos de dolor, de duelo, de todo lo que se mueve, porque la muerte es como una presencia que nos invita a estar más, pues valga la redundancia, presentes en la vida. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, con ese preámbulo seguiremos en la segunda parte. Gracias, Calú. Chao, chao. Nos vemos en la siguiente oportunidad. ¿Eres nuevo en el tema de la inteligencia cultural? Recuerda que puedes empoderarte con este conocimiento en el libro Diáspora Global, cultivando tu inteligencia cultural colectiva.